Los invito a dirigirse a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dentro de la escritura vamos a encontrar palabras que hablan por sí solas, así como de pronto encontramos palabras que no reconocemos, no entendemos, nos toca ir a su origen porque no sabemos qué quiere decir. Hay palabras que realmente sí son fáciles de interpretar y hablan por sí solas, ya que no requieren de un mayor esfuerzo para su comprensión y que son en sí misma incluso una invitación, que ya con escucharlas sabemos qué es lo que se nos está pidiendo. Son como mensajes cortos llenos de vida y que nos señalan lo que debemos hacer. Esto sucede con esta palabra que encontramos en este texto, el cual vamos a estar tomando como base en esta mañana, Primera de Pedro 3:8, y es la palabra compasión. Es una palabra que al escucharla, como les decía, ya sabemos a qué se nos está haciendo referencia. Si nos hablan de compasión, sabemos cuál es el llamado o la invitación que se nos estará haciendo. El apóstol Pedro llega en esta sección de su carta a una conclusión práctica para la vida de la iglesia. Después de él venir hablando sobre las diferentes relaciones dentro del cristianismo, si recordamos un poco atrás el contexto de qué viene hablando Pedro, vamos a encontrar que él está haciendo énfasis a las relaciones que debe haber en el hogar, a la forma en la que nos relacionamos con la sociedad. Y cuando entra a este versículo 8 dice finalmente, o sea, como marcando una conclusión, algo que encierra todo eso que él viene describiendo atrás. Pedro dice finalmente, es decir, para resumir, cómo debe ser la atmósfera espiritual, cómo deben ser las relaciones cristianas de una comunidad que ha experimentado la gracia de Dios. Y entre las virtudes que menciona, destaca una que tiene el poder de transformar por completo nuestra forma de relacionarnos con el prójimo, y me refiero a la compasión. La compasión es un tema muy poco tratado, pero realmente bastante reconocido, ya que vivimos en un mundo acelerado, individualista y a menudo insensible del dolor ajeno. Por eso el llamado de Pedro es a ser compasivos. Y no es una sugerencia, mi hermano, no es algo opcional, sino una marca distintiva de aquellos que siguen a Cristo. Recuerde que Él lo está presentando como un resumen, como una conclusión de lo que viene hablando anteriormente, las relaciones de un creyente con su hogar, con la sociedad. Si tú te quieres reconocer como cristiano, finalmente debes ser compasivo. Y quiera Dios, mi hermano, en su misericordia, ayudarnos en esta mañana para que nuestra mente y corazón pueda dimensionar en forma apropiada lo que significa la compasión. Así que vamos a adentrarnos en este tema, el cual tiene por título un llamado a ser compasivo, o un llamado a la compasión. Y vamos a estar abordando tres tópicos, tres cosas que vamos a estar distinguiendo frente a esto. Primero, vamos a estar viendo qué es la compasión. Vamos a entrar de lleno a ver el primero, y es qué es la compasión.
Como les dije, es algo muy poco tocado, no es uno de los temas que marque mayor énfasis dentro de las exposiciones teológicas, pero realmente es una de las cosas que más vivimos día a día. Y para adentrarnos en lo que es la compasión, podríamos primero describir que podemos definir la compasión desde dos perspectivas diferentes. Dos perspectivas diferentes. Es necesario resaltar que hay una que surge de los afectos del hombre y hay una que es aquella mostrada por Dios. Y quiero expresárselo así, mi hermano, porque debemos entender que no la manifiestan de igual forma. Entendemos que Dios, dentro de su ser, posee virtudes, las cuales hay unas que comparte con el hombre. Recuerde, dentro de teología lo llamamos como atributos comunicables, pero esto de una forma imperfecta. Así que hablamos de Dios, de un ser compasivo. Ahora el hombre también se le permite ser compasivo, pero este lo expresa de una forma diferente. Y es por eso que es necesario resaltar la definición de compasión desde estos dos puntos de vista, aquella que tiene que ver con el hombre y aquella que tiene que ver con Dios. Y en cuanto a la que surge entonces de los afectos del hombre, la compasión debemos mostrar que se ve como algo relativo. Vemos la compasión que surge por parte del hombre como algo relativo, pues esta parte de una apreciación que se tiene de la realidad. Lo describimos como algo relativo, ya que la compasión en el hombre surge de una apreciación que se tiene de algo que estamos viendo o que estamos evidenciando en el momento. Es decir, que la compasión en el hombre surge cuando estamos frente a una persona en estado de calamidad, cuando se entiende o se ve a otro que está pasando por algún conflicto, cuando evaluamos algo como un momento difícil, una desgracia, un dolor, entonces en ese momento somos compasivos, sentimos compasión. Describimos entonces que es común ver esta manifestación relativa y aún sentirla nosotros. Pero decimos que es relativa porque parte de una evaluación. Cuando vamos por la calle, por ejemplo, y vemos a un hombre pidiendo dinero con un niño en brazo, evaluamos esa situación y probablemente usted pueda reaccionar de diferentes formas. Una es sintiendo compasión, diciendo, pobre hombre, no tiene que comer, no tiene que darle al niño. Le toca estar aquí en la calle con frío, con calor. Evaluamos ese momento y sentimos compasión. Pero de pronto pasa otra persona y evalúa diferente ese mismo momento. Dice, ese hombre, ¿por qué tiene que usar a ese niño para pedir dinero? Seguramente ni siquiera es de él. Está muy joven, ¿por qué no va a trabajar? Y lo que siente de pronto es hasta ira. Vemos entonces dos circunstancias diferentes evaluando el mismo hecho. Entonces, en cuanto al hombre, la compasión parte precisamente de eso, de algo relativo, de una evaluación. Se puede sentir compasión, pues se piensa en que ese señor le toca tener a su hijo que quizás no ha comido, o cuánto trabajo deben pasar para conseguir algo. Y en respuesta a eso se siente compasión. En este caso, la respuesta compasiva entonces es solo por la apreciación que se tiene del estado de calamidad. Si lo entendemos así, podemos entonces incluso hasta pensar si realmente existe o no existe.
Pero en realidad vamos a notar que esta forma de compasión, esa relatividad en cuanto a la compasión, no es algo de ahora, sino que viene desde mucho más atrás. Incluso nuestro Señor Jesucristo mostró la compasión que viene del hombre y la presentó de esta forma, como algo subjetivo, como algo relativo. Lucas capítulo 14, versículo 1 al versículo 5, leamos este texto. Lucas capítulo 14. Lucas 14, del 1 al 5 dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? El Señor Jesús muestra la subjetividad que es la compasión del hombre, muestra lo relativo que es la compasión del hombre. Él le describe un hecho, y es que entendemos que bajo la ley judía el día de reposo no se podía hacer ningún tipo de trabajo. No se podía hacer milagros, no se podía sanar a los enfermos, no se podía trabajar, no se podía realizar ningún tipo de actividad física, incluso caminar o correr más de unas millas establecidas, porque ese día lo dedicaban solamente al reposo de Dios. Pero Cristo enfrenta a estos fariseos, a los escribas de la ley, y les hace esa pregunta frente a un hombre enfermo. Él les dice, ¿es lícito sanar el día de reposo? Ellos no responden, pero ya el Señor Jesucristo sabía cuál iba a ser su respuesta, ya que todos en ese momento sabían que no se podía. Mas él, sin embargo, sana a ese hombre. Y ahora les cambia la pregunta y le dice, si tu asno o tu buey se cae en el pozo, no era permitido hacer actividad física. No podía sacarlo sino hasta el día siguiente y seguramente ya iba a estar muerto. Él le pregunta, ¿no lo sacarás? Vuelve entonces, dirige la mirada desde una evaluación completamente diferente. Si tú ves que hay otra persona que necesita ser sanada, tú vas a decir, no, no se puede. Pero cuando se trata de ti, de algo tuyo, y ahí la evaluación cambia. Cristo les muestra entonces cómo esa compasión surge de algo relativo, de la subjetividad del hombre. Podría decirlo desde una forma diferente para entenderlo mejor. Si viene un hombre enfermo, tú vas a decir el día de reposo, no podemos sanarlo, el día de reposo. Pero si se trata de tu mamá, tu hijo o tu esposo, ¿dirías lo mismo? Seguramente no, es lo que trata de mostrarles nuestro Señor Jesucristo. Él se lo presenta de esta manera. Sentir compasión según el hombre entonces es solo una respuesta a lo que en la subjetividad del ser humano se puede apreciar. Nuestra compasión se mueve según nuestra relativa capacidad de entender la desgracia de otro, la calamidad de otro, la aflicción que pasa el otro. No importa lo que es verdad, no importa qué es lo que está sucediendo, lo que importa es lo que nosotros entendemos de esa situación, lo que nosotros evaluamos de esa situación. Solamente importa lo que sentimos. Incluso nosotros podemos en el momento sentir compasión por ese hombre pidiendo dinero en la calle con su hijo, pero solamente sentimos compasión y ya, no ayudamos, no le damos nada.
quedó allí en un mero sentimiento. Así que definimos compasión según el hombre como un sentimiento subjetivo. La compasión la definimos como ese sentimiento o esa capacidad subjetiva de entender la calamidad de otro. Capacidad subjetiva de entender la calamidad de otro. Pero ahora si vemos, la compasión también puede ser definida desde las acciones de Dios. Y allí cambiamos entonces el rumbo de nuestra mirada. Ya no hablemos de la compasión en cuanto al hombre, sino en cuanto a Dios. Y vamos a notar que es muy diferente. Romanos capítulo 9, versículo 15. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Mi hermano, Dios decide ir en pos del necesitado. Ahora, no porque lo ve en necesidad, no porque lo ve con calamidad, no por la influencia o el choque emocional o la evaluación que hace de una situación. No, Él lo hace por su voluntad, por su soberanía. La calamidad, la compasión en Dios surge de una decisión, no de una evaluación. Surge de su voluntad, no de un estado emocional. Surge de su soberanía, no de la influencia externa de un hecho. Recordemos el texto que leíamos de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 10. Ahora sí veamos el contexto completo hasta el versículo 13. La compasión vista desde la perspectiva de Dios no es una respuesta subjetiva, note. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos a Dios mostrando su compasión y su aborrecimiento por dos personas. A uno amó, al otro aborreció. Pero lo interesante del hecho es que estos dos ni siquiera habían nacido. Así que no podemos decir que esta respuesta, este sentir de Dios fue movido por algo que ellos hicieron. Tampoco por la evaluación de un hecho mismo, ni por la influencia emocional. Porque dice el texto, no habían hecho ni bien ni mal todavía. Pero Dios, partiendo de su soberanía, Él decide por su voluntad, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. La compasión entonces vista desde la perspectiva divina no es una respuesta subjetiva, sino un ejercicio soberano y objetivo de Dios al querer favorecer a unos. Y esto no según lo que ve, sino según su determinación. La palabra que se emplea para compadecerse en el original griego de este texto es oiktos, que si usted nota la traducción dice ejercer compasión voluntaria. No es la misma palabra que encontramos en Primera de Pedro, el texto que estamos citando, 3:8, sed compasivos. Esta significa ejercer compasión voluntaria, de manera que tenemos una compasión estimulada por lo que se ve o que en forma subjetiva se entiende que es la compasión del hombre,
y la compasión de Dios que es ejercida soberanamente, no impulsada por nada externo, sino por su determinación, el oídos, la compasión voluntaria. Así que no vamos a dirigirnos en esta mañana en el sentido humano de la compasión, ni de la definición de compasión. Nos es necesario colocar imágenes de niños desnutridos, de personas enfermas para sentir compasión. No, no debemos hacer sonar cortinas musicales ni melancólicas para despertar compasión. No. Veremos ahora la compasión desde una perspectiva diferente. ¿Y esto por qué? No según la forma en la que el hombre la ve, la definición que hacíamos según los hombres, tampoco según la forma en la que la ejerce Dios, porque Él es soberano, nosotros no, sino que ahora nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos ver, debemos mostrar la compasión desde una forma completamente diferente. ¿Y cuál es la forma en la que la Biblia nos llama a hacerlo? La forma en la que la Biblia nos llama a ser compasivos. Quiero que veamos esto como segundo punto. Vimos en el primer punto qué es la compasión. Ahora veamos el llamado que hace la Biblia a que vivamos la compasión. El llamado que hace la Biblia a que vivamos la compasión. Volvamos nuevamente, Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos. Sed todos en un mismo sentir, compasivos. Notemos de entrada algo que nos dice Pedro, y es que él nos está diciendo, sed todos compasivos. El llamado que hace es a ser compasivos, no a sentir compasión. Son dos cosas diferentes. Pero no dice sientan compasión, sino sed compasivos. Si la Escritura nos invita a sentir, estaríamos entonces necesitando que se nos despierte ese sentimiento, ser estimulados para poder sentir eso. Para yo poder sentir rabia, pues tenía algo que hacerme coger rabia. Para yo sentir compasión, debe haber esa situación melancólica, ese estado de calamidad que despierte en mí esa compasión. Pero este no es el llamado que se está haciendo. No es como el mundo que necesita imágenes, necesita esos hechos para estimularse y poder sentir compasión. Se trata ahora de ser, no sentir. Y algo que es cierto también es que cuando somos de una forma genuina, pues indirectamente también sentimos. Y es lo que expresaba. Tú puedes sentir compasión por alguien, pero no ser compasivo. Al momento de evaluar la situación, pobre madre, pobre niño, no tienen hambre, pero ya. A la siguiente cuadra se me pasó, no los vi más, tampoco les ayudé, no les di nada. ¿Sentí compasión? Sí, pero ¿fui compasivo? No. Solamente me duró el momento que evalué la situación. Entonces puedes sentir compasión sin ser compasivo, pero no podrás ser compasivo sin sentir compasión. Es algo que va indirectamente. Cuando el apóstol nos invita a ser compasivo, no se tiene en mente un cuadro de calamidad. Si leemos el texto que sigue, lo que nos dice diciendo Pedro en el versículo 9, Primera de Pedro 3:9, note que él en su mente jamás está llevando un cuadro asociado a calamidad. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición. Recuerde que el tema que viene tratando Pedro, ¿cuál es? Las relaciones. Relaciones. La relación entonces que debemos tener, ¿cómo debe ser? Debemos ser compasivos. Y estoy seguro que cuando recibimos mal de otra persona, lo último que queremos ser es compasivo. ¿Cómo yo voy a tener compasión con alguien que me trató mal? ¿Cómo voy a tener compasión de alguien que me quitó todo lo que tenía? Cuando el otro nos ataca, cuando el hermano actúa injustamente, cuando somos maltratados, Pedro me está diciendo, sed compasivo. Ahora, él no nos dice que no nos va a tratar mal. Él dice, no devuelvas mal por mal. Si se tratase de una emoción o una respuesta emocional, estoy seguro que eso no nos va a estimular. Y es la razón entonces por la cual entendemos la compasión no partiendo de un estímulo, sino partiendo de una decisión, como lo hace el Señor. Porque si parte de un estímulo, sería imposible al recibir mal de otro yo mostrarle compasión. Pero se nos llama esto, mi hermano, sed compasivo. No debemos ser dominados por lo que sentimos, sino ser dirigidos por lo que somos. La compasión en nosotros debe ser el resultado del entendimiento de lo que se nos ha dado en Cristo. Note cómo dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y yo te digo ahora, mi hermano, de la manera que Cristo tuvo compasión contigo, tú también debes tener compasión por otros. Cada una de las demandas que se nos hacen en el cristianismo están basadas en lo que se nos fue dado primero. Si debemos perdonar es porque se nos ha perdonado a nosotros. Si debemos amar aún a nuestros enemigos es porque a nosotros se nos amó primero. Si debemos sentir compasión por otros es porque han sido compasivos con nosotros primero. Si se nos invita a ser entonces en forma decidida y voluntaria compasivo, es porque ya nuestra vida ha disfrutado de la manifestación más grande de compasión por parte de Dios. Y fue entregar a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Nosotros siendo rebeldes, estábamos pagando mal, pero no recibimos el mal de Dios. No pagues mal por mal, es lo que dice Pedro. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Debemos entonces, mis hermanos, ver la compasión en nosotros como el resultado del entendimiento de lo que se nos ha dado a nosotros primeros. Si preguntásemos por qué debemos ser compasivos, porque con nosotros han sido compasivos. Pero también debemos recordar la fuente de nuestra compasión. ¿Cuál es? Siempre debe ser Dios y no la respuesta de nuestro corazón. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pablo ha ilustrado las acciones del hombre como una prenda de vestir y que el viejo hombre actúa impulsado por su corazón, movido por la carne, actúa entonces con ira, enojo, en malicia, pero ahora muestra a un nuevo hombre vestido de escogido de Dios,
actuando entonces de una forma diferente porque está revestido de Cristo. Cada acción que emprendamos entonces debe estar impulsada por lo que Dios es y hace en nosotros. Somos los que más insistimos en que somos salvos por gracia, pero hay tan poca gracia en nuestra actuación con los demás. Somos los que más señalamos que fue por sola misericordia, pero la misericordia y compasión están ausentes en nuestro trato. ¿Será que pensamos que la compasión debe ser estimulada? ¿Qué debe ser despertada por lo que a nuestros ojos evaluamos? Sed compasivos, dice la Escritura. Sed compasivos. Bien, pasemos al tercer punto, mis hermanos. Vimos primero qué es la compasión. El segundo punto, recuerde el llamado que hace la Biblia a sed compasivos. Veamos el tercero, describamos un poco las áreas en las que debemos desarrollar esa compasión. Y la Escritura es tan perfecta que no solamente nos da el llamado que debemos cumplir, no nos dice solamente sed compasivos, sino que también nos muestra la forma en la que podemos hacerlo. ¿Cómo debemos cumplir con ese llamado? Veamos las principales áreas en las que debemos desarrollar y direccionar la compasión. Somos, como ya lo hemos reconocido, muy propensos a sentir compasión en vez de ser compasivos. Y esto se debe en gran medida a la vida que tenemos tan centrada en los estados emocionales. El permitirnos que sean los sentimientos los que determinen qué hacer, que gobiernen nuestros pasos, es algo que realmente está mal. De ahí que nos urge no solamente saber que la compasión debe ser voluntaria y decidida en nuestra vida, que se nos demanda como creyentes el mostrarnos, sino que también hay unos principales escenarios en los que deben ejecutarse esa compasión. Debemos mirar, mis hermanos, a aquel que es nuestro ejemplo. Recuerden, estamos vestidos de Cristo. Ahora como cristianos somos imitadores de Cristo. Por ende, si queremos saber cómo realizar algo, no debemos hacer otra cosa sino mirar a aquel que es nuestro ejemplo, que es Cristo. Vamos a ver la compasión de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él la desarrolló a lo largo de la Escritura. Primero, vamos a notar que Cristo tuvo compasión de las almas perdidas. Cristo tuvo compasión de las almas perdidas. Isaías 54:8, note lo que dice el profeta. Isaías 54:8. Note cuál era el estado de Dios al momento de el hombre pecar. Isaías 54:8 dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Vemos entonces cómo nuestra compasión debe partir de aquí, de que Jehová tuvo compasión de nosotros. La compasión de las almas fue aquello que se prometió que sería característicos del Mesías, que Él vendría a aliviar al afligido de su condenación, que Él tendría compasión de la culpa y pena que reposaba sobre el hombre. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito entonces de Cristo ahora? Rescatar todo aquello que se había perdido, rescatar las almas que fueron compadecidas por Dios. Y ciertamente nuestro Señor caminó entre nosotros, no aborreciendo la condición del hombre, que era pecador y que ofendía a su santidad, sino por el contrario, siendo compasivo con nosotros, que no le buscamos, que estamos en esclavitud. Por ello, la lectura inicial de su ministerio recuerda esa promesa del pasado. ¿Cómo inicia nuestro Señor Jesucristo su ministerio? Recuerde Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. La compasión del Señor le movió a encontrarse con la mujer samaritana para traer la luz a su vida desordenada. La compasión del Señor lo llevó a atraer a aquel que recaudaba impuestos, oprimiendo a su mismo pueblo. En compasión él le dijo a la que fue prendida, pecando, lanzándole piedras: vete y no peques más. Por compasión él reunió a sus discípulos, no los mejores hombres, no los más ricos. Él se compadeció del publicano, se compadeció de la prostituta, del que era tenido como indigno de la gloria de Dios. Él se compadeció de aquel que estaba enfermo aún en el día de reposo. Él se compadeció de ti y de mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, la palabra aquí, misericordia, es oitos. Recuerde, compasión voluntaria. Por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos y cada uno de los que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, somos deudores de la compasión de Cristo. Cristo tuvo compasión de nosotros cuando estábamos perdidos. Mateo 19 dice que el Señor, al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. ¿Cuánta compasión debe haber en nuestro corazón por aquel que blasfema el nombre de Dios? ¿Por aquel que camina esclavo de su concupiscencia? ¿Por aquel que sus oídos no han escuchado el mensaje eterno de salvación? Los que están gobernados por la perversión de sus mentes, los que hoy se levantan como enemigos de Dios. El llamado hacia ti, mi hermano, es que tengas compasión por ellos, ya que Cristo se compadeció de ti cuando estabas en la misma situación. ¿Por qué entonces niegas la palabra a aquel que no cree en Dios? ¿Por qué rechazas a aquel esclavo de su pecado? El pecador no debe despertar en nosotros desprecio, sino compasión. Y es ahí entonces como resaltamos que esta compasión no parte de una evaluación, porque seguramente el pecador no va a venir a ti de la mejor forma. No va a venir a ti de la mejor manera, buscando tu ayuda. No. Como dice Pedro, vendrá a ti pagando mal. Vendrá con sus groserías, con su enojo, causando ira en ti.
Pero en ese momento recuerda ser compasivo con él. Debes ser compasivo con él. Ser movido a anunciarle las buenas nuevas. Es por esa compasión que Cristo nos invitó a orar al Padre para que envíe obreros a su mies. Y no encontramos mayor ejemplo de esa relación de compasión que la que mostró Cristo, que siendo humillado a través de una cruz, siendo crucificado, siendo maltratado, en ese momento blasfemado, se estaban repartiendo sus vestiduras, echando suerte sobre ellas. Le dieron vinagre en vez de agua. Estaba a punto de morir. ¿Y qué hace él en ese momento, mi hermano? Sentir compasión por todos los que le estaban haciendo daño, tanto que ora por ellos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cristo se compadece públicamente de todas esas almas. Se compadece de todos esos que le estaban haciendo daño porque sabía que era por su corazón. Era su pecado el que los movía a eso. Ese mismo sentir, mi hermano, debe estar en nosotros. Compadécete de aquel que no quiere recibir la palabra. Ese familiar tuyo que aún no conoce del Evangelio y se resiste. No te canses, no digas, él no es cristiano, ¿para qué pierdo mi tiempo? No, mi hermano, imagínate si Cristo sin ti es la que perdió el tiempo contigo. Por eso el llamado, mis hermanos, es a siempre, siempre predicar esa buena nueva, no cansarnos de dar esa noticia, sentir compasión por esas almas que aún no conocen al Señor. Pero vemos otra área más, pasamos a la segunda. Primera, vimos que Cristo se compadeció de las almas perdidas. Segundo, Cristo tuvo compasión de los desorientados. Cristo tuvo compasión de los desorientados. Y cuando hablo de desorientado no me refiero a alguien loco, sino que a alguien que conoce de Dios, conoce del Señor, pero por más que trata de ir por ese camino del Señor, tiende a desviarse. No está en el camino correcto. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo ve una multitud que conoce de la palabra, estaba recibiendo el mensaje, pero no estaban siendo evangelizadas de una forma correcta. Como ovejas sin pastor, estaban desorientadas, no sabían a quién seguir, no sabían el camino por el cual debían andar. Dios había puesto sobre Israel a aquellos que debían guiarlos en el conocimiento de la verdad. Pero nuestro Señor encontró a un pueblo sumido en la ignorancia, sumido en los sacerdotes, los expertos en la ley, incluso que estaban usando la ley solo para su provecho. Encontró nuestro Señor Jesucristo falsos maestros, y la razón de ser de esos oficios, que era la enseñanza, no era cumplido, sino que era utilizado para sus propios fines. Mateo 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo él? Comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 6:34. Estamos llamados, mis hermanos, no solo a tener compasión por las almas perdidas, no solo a mostrarles el Evangelio, no solamente a que conozcan de Dios, sino también, luego de haber conocido el Evangelio, conocido de Dios, guiarlos. No solamente es traerlos hacia la luz,
sino acompañarlos de tal manera de que sigan ese camino de luz. Por eso, mis hermanos, no solamente es llevar la palabra, sino dirigirlos hacia la iglesia o dirigirlos en la enseñanza para que ellos puedan continuar no dispersos, no desorientados, sino en el camino correcto, que sigan guiando de forma correcta como Cristo, que les enseñó muchas cosas. Los que son conducidos por el sendero del error, los que son engañados, aquellos que son abusados por falsos maestros, aquellos que son dirigidos por falsos pastores, compadécete de ellos. No podemos guardar silencio ante la herejía. No podemos escondernos ante la manipulación de los textos bíblicos, ante aquel que siendo ciego es guiado por otro ciego. En compasión debemos enseñarles la verdad. La gran comisión también es enseñar a que guarden todas las cosas que Cristo enseñó. Así que también debes sentir compasión por aquel hermano que cree en Dios, pero que tiene una verdad contraria a la tuya. No lo desprecies enseguida. Él no piensa lo mismo que yo, no vamos a tener buena relación, no lo deseches. Si consideras que él está en un error, enséñale, guíale, ten compasión por él, así como Cristo se compadeció de los que estaban desorientados. ¿Cuántos se acercan inapropiadamente hoy a Dios? ¿Cuántos no conocen realmente la majestad y la perfección de Dios? Andan como aquellos que no son guiados por la palabra. Debemos ser compasivos con ellos. Bien, Cristo entonces tuvo compasión de las almas perdidas, tuvo compasión de los desorientados, pero también notamos que Cristo tuvo compasión de las necesidades básicas de las personas. Y me refiero específicamente a las necesidades físicas. Mateo 15:32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Notamos que dice Cristo que tuvo compasión por la necesidad que estaban teniendo en ese momento los que le acompañaban. Y era una necesidad física. Ellos tenían hambre. Los 2 ejemplos anteriores apuntaban a la necesidad más urgente del hombre, sí, a la necesidad espiritual, la necesidad de ser salvos, la necesidad de ser orientados. Pero Cristo no es ajeno a la necesidad física del hombre. No quiere decir que Cristo fuese indiferente a la necesidad del cuerpo del hombre. Nuestro Señor tuvo compasión de aquel que necesitaba el pan, de aquel que no podía por sus propias fuerzas superar la adversidad que estaba viviendo. Él alimentó al hambriento. También invitó a sus discípulos a que lo hicieran. Él sanó al enfermo. También invitó a sus discípulos a que lo hicieran. Los apóstoles exhortaron incluso sobre la compasión y la obra de misericordia. Efesios capítulo 4, versículo 28, por ejemplo. Note cómo el apóstol Pablo exhorta, Efesios 4, 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Lo invita a trabajar para que pueda conseguir así el sustento diario y que haga con él, comparta con el que está pasando necesidad. Hechos 20:35 también nos dice, Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Tito también lo presenta. El apóstol Pablo en la carta que envía a Tito, dentro de las obligaciones o las enseñanzas que hace ante aquellos que pretenden ser oficiales, dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los apóstoles enseñaron sobre la necesidad y la compasión que debemos sentir al momento de aquel que está pasando por algún tipo de necesidad, la compasión que debemos tener con el que tiene hambre, la compasión que debemos tener con el que está enfermo, la compasión que debemos tener con aquel que no tiene dónde dormir. Aquellos que han sido beneficiados con la compasión eterna y salvadora de Cristo deben entonces no solo brotar compasión por las almas, sino también por la necesidad que lastiman el cuerpo. La Biblia censura que seamos indiferentes a estas necesidades, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. ¿Cómo puedes decir que mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano si tienes bienes, ves a un hermano teniendo necesidad y cierras tu corazón contra él? No eres compasivo con él. Y ojo, puedes sentir compasión, pobre mi hermano, no tiene que comer, pero no hiciste nada. No lo ayudaste teniendo con qué hacerlo. Se censura esa indiferencia. Cristo tuvo compasión con las necesidades físicas. Pero veamos una más, y es que Cristo tuvo compasión del dolor. Cristo tuvo compasión del dolor. Juan 11, del 33 al 35, en ese hecho conocido de la muerte de su amigo Lázaro, Jesús entonces, al verlas llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús, dice el versículo 35, Jesús lloró. Aun cuando estamos frente a un pasaje un poco enigmático, podemos reconocer a Cristo siendo conmovido. Es conmovido por el dolor que sentía la familia de Lázaro, por el dolor de ver a los amigos llorando. Y vemos por el contexto del pasaje que él ya sabía que Lázaro estaba muerto. Él ya sabía incluso que lo resucitaría. Pero aún así él lloró porque se conmovió del dolor que estaban sintiendo en ese momento sus amigos. Él podía resucitarlo en el mismo instante y no llorar. Pero Cristo tuvo compasión con el dolor que estaban sintiendo esa familia. Entendiendo la providencia y el decreto de Dios, Él no se mostró frío. Él consoló a las hermanas de Lázaro. Él se conmovió al ver su dolor. Él lloró. Y quiero que por favor entienda y no vaya a distorsionar lo que hemos escuchado. No piense que la razón por la que Cristo resucitó a Lázaro fue movida por una emoción. Recuerde que eso no es así. La compasión de Cristo no fue subjetiva. Él no resucitó a Lázaro porque sintió dolor y porque lloró, porque vio a las hermanas sufriendo y por eso lo resucitó. No.
Su compasión fue movida por su voluntad. Por eso decía, ya él sabía que Lázaro estaba muerto. Ya él sabía que lo iba a resucitar. Pero aún así no se mostró frío. Él sintió compasión no de Lázaro, sino de su familia que estaba experimentando dolor. Se compadeció de su familia. No quiere decir entonces que el Señor perdió los estribos, no es que se mostró muy tierno, no fue que lo desestabilizó y eso lo obligó entonces a utilizar su poder, no. No es la ternura de nuestro amado Salvador que se compadece del sufrimiento de los suyos. Romanos 12:15 dice, llorad con los que lloran. Pablo enseña esto. Eso mismo estaba haciendo Cristo, llorando con los que lloran. Se estaba compadeciendo del dolor del hermano. Acompañar a aquel que experimenta dolor y entender que aún teniendo el carácter soberano de Dios sobre toda situación, el corazón se duele por el sufrimiento. Cristo es ejemplo de compasión y de esta ejercida en forma decidida, no como respuesta a algo, sino en evidencia de un corazón que ama. Nosotros como creyentes entendemos la soberanía de Dios. Y espero que usted hasta este momento vea la muerte física como un hecho soberano de Dios. Entendemos que por consecuencia del pecado todos vamos a morir. No somos indiferentes a eso. Entendemos incluso, como lo expresan los apóstoles, vemos la muerte como ganancia, porque nos separa de este mundo pecador y nos impide que ya sigamos pecando, que nos acerca mucho más a nuestro Señor Jesucristo, como decía Pablo, que no sabía qué decidir, si estar aquí en la tierra o irse con Cristo, que era mucho mejor, porque para él el morir es ganancia. Pero ahora el hecho de nosotros reconocer la muerte como ganancia, de entender que es la soberanía de Dios la que hizo que se llevara a ese familiar, a ese ser querido, ese no nos da el derecho de mostrarnos como unas personas frías. Se murió porque Dios quiso, ya. Ni vernos serios. Nuestros familiares que de pronto no son creyentes o no lo entienden, no lo ven de esa manera, sufriendo, mostrando dolor, llorando, y nosotros simplemente que nos dé igual porque fue lo que Dios quiso. Cristo no mostró esa parte, no mostró el cristianismo como un ente frío, sino que se compadece del dolor. Tú entiendes que fue la voluntad de Dios, sabes que estará en un lugar mejor, sin embargo, llora con los que lloran. Compadécete del dolor de tu hermano. Acompáñalo a aquel que experimenta dolor. Mi hermano, todos los que hemos sido favorecidos con la compasión divina, debemos también actuar conforme a ella. Y es el llamado que hace Pedro. Finalmente, sed todos vosotros compasivos. Entendemos ya lo que es la compasión. Y no vamos a ser compasivos de una forma subjetiva o relativa como lo hace el hombre. Tampoco lo vamos a hacer de una forma guiada por soberanía o por la voluntad como lo hace Dios, pues no somos soberanos, sino que debemos hacerlo como nos llama la Escritura, mostrar compasión así como Cristo lo hizo, compadecernos de las almas perdidas, compadecernos de los desorientados, compadecernos de las necesidades físicas, compadecernos del dolor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que mientras estemos en este mundo poder ver la compasión
no ser movido por ella, sino poder ser compasivos, aún siendo indiferente del hecho mismo, aunque estén pagándonos mal, aunque estén moviéndose por la ira, sé compasivo, así como Cristo lo hizo con nosotros. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, Rey